podcasts anteriores hemos conocido las manifestaciones más importantes del TAM. Sin embargo, ¿sabes cómo es su evolución? ¿Cómo se manifiesta en cada etapa de la vida? Si te quedas conmigo, en los próximos minutos te hablaré de esa evolución y de los factores implicados en la misma. Estás escuchando Con el agua al cuello, con Paco Prián. Hola, mi nombre es Paco Prián y te quiero seguir hablando del trastorno de aprendizaje no verbal y de cómo afecta al día a día de quien lo padece y de sus familias. Hoy nos detendremos en su evolución en las distintas etapas de la vida. Creo que en los anteriores capítulos de Con el agua al cuello hemos dejado bien claro que el trastorno de aprendizaje no verbal va acompañado de una serie de manifestaciones a nivel psicomotor, visoespacial y social, y que estas manifestaciones serán más o menos visibles y por lo tanto van a tener una repercusión en la vida de las personas que lo padecen. Por otro lado, como en todos los trastornos, se ha de tener claro que el espectro de este es muy amplio y no habrá dos personas que presenten las mismas manifestaciones. Incluso se puede dar el caso de que alguna persona presente un amplio abanico de síntomas, mientras que otras tengan una mínima sintomatología. A su vez, como en muchas facetas de la vida, también existe una serie de factores que ayudarán o dificultarán la detección de esas manifestaciones y por lo tanto el diagnóstico del trastorno. Entre esos factores destacan los siguientes: la propia dinámica de la evolución del trastorno, que hará que esas manifestaciones sean más claras en el transcurrir de los años, o la propia gravedad del mismo, la comorbilidad, que es la existencia de manifestaciones relacionadas con otros trastornos, de forma que se pueden solapar con los propios del TAM, y nos va a llevar, en algunos casos, a inducir a errores en el diagnóstico del trastorno, y podemos apuntar a un TDAH en vez de un TAM. Esto suele pasar con bastante frecuencia. Otro factor a tener en cuenta es la edad de diagnóstico. No es lo mismo que se diagnostique con 8 años que con 22. Aquí la precocidad con que se realice el diagnóstico va a ser un hándicap conforme pasen los años, y a más años más dificultades y por lo tanto más tensiones. Por otro lado, es importante también conocer las características de la familia, es decir, el nivel sociocultural, el estilo educativo de los padres, el ambiente que existe, porque va a ser importante a la hora de también poder trabajar en ese ambiente y en esas circunstancias. Y por último, en la escuela, la actitud del profesorado es importante, sobre todo ante ese alumno o alumna diferente que tienes en clase y que te lleva tan desorientado que hasta algunas veces no sabes qué hacer con él. Por todo ello es importante conocer las diferentes manifestaciones de TAM en todo momento. Pero entremos en materia y comencemos por la etapa preescolar, esa que abarca de los 0 a los 3 años. Si estás escuchando estos podcasts desde el principio, recordarás que cuando describíamos las distintas manifestaciones del TAM, hablábamos de que eran peques con escasa actividad exploratoria y que apenas gatean. De hecho, lo puedes dejar en un lugar determinado y muy posiblemente apenas se mueva de ese lugar. Para describir a estos críos, por desgracia, existe una expresión que es muy poco afortunada, pero sin embargo es muy descriptiva. Se les suele llamar niños floreros, pues toman la actitud de un florero, que no se van a mover de donde lo coloques. Además, como ya se dijo, suelen tener retrasos en los hitos más importantes del desarrollo motor. Por ejemplo, el más significativo es que comienzan a andar solos más allá de los 15 o 16 meses, teniendo frecuentes caídas.
A su vez, nos vamos a encontrar con niños que tienen un lenguaje casi precoz, comienzan a hablar pronto, y esto a veces induce a pensar que se está ante niños con altas capacidades. Por orientarte con respecto a mi hijo y a lo vivido en aquella época, te puedo decir que los recuerdos que me vienen a la memoria era de un niño muy tranquilo, que apenas daba problemas y su movilidad era escasa. Por desgracia, se ajustaba perfectamente a los parámetros de un niño con TAN. En la etapa escolar de 3 a 6 años, la etapa de la primaria, es una época donde los padres van a darse cuenta de que hay cosas que no van bien. Lo mismo les va a ocurrir a los profesores. Pero también no es menos cierto que en algún momento de esta etapa alguien dirá la famosa expresión «ya madurará». De esta forma estaremos antagonizando la detención del trastorno de una forma clara. Sin embargo, los problemas en casa serán visibles a la hora de que nuestro hijo se vista, se abroche los botones, haga uso de las cremalleras, se ate los cordones de los zapatos, utilice los cubiertos y un lago, etc. A la hora de correr lo hará de una forma descoordinada. En los juegos en general veremos que su disposición no es la adecuada. Con respecto al ámbito de lo visoespacial, se comenzará a evidenciar la desorientación en lugares que se suponen que conocen como el colegio. Las tareas en casa se harán eternas y a veces dará la sensación de que están como perdidos. Por otro lado, a nivel social, comprobaremos que suelen estar más con los adultos que con sus iguales. Y cuando jueguen, casi siempre lo van a hacer solo o con un niño. Apenas van a ser capaces de integrarse en algún grupo. Para terminar con esta etapa, decirte que la competencia lingüística y la memoria verbal, de la que ya hemos hablado anteriormente, de estos chicos va a ser mucho mejor que la de sus compañeros de clase, pero a su vez van a necesitar acudir a logopedia. En el caso de mi familia, la lucha en esta época la llevó delante mi mujer, como suele pasar en casi todas las familias, la cual tuvo que luchar contra viento y marea para que nuestro hijo fuera visto por el equipo orientador del centro escolar, pero sin ningún éxito aparente. Y digo sin éxito, puesto que aunque fue valorado, no fue diagnosticado de nada. En el informe final se nos dijo que tenía un problema de estructuración del lenguaje y de dirección del pensamiento. Por cierto, se quedaron tan tranquilos. Durante estos años, gracias al esfuerzo de mi esposa, nuestro hijo fue a varios gabinetes psicológicos, además de la logopedia y al refuerzo de psicomotricidad. Pero todo ello porque lo veíamos necesario. Sabíamos que había algo, pero éramos incapaces de averiguarlo. En la etapa de la primaria, esa etapa que va de los 6 a 12 años, los problemas irán aumentando conforme se avance en los cursos. Pero no todos los críos lo harán de igual manera y habrá quien pueda pasar desapercibido, como fue el caso de nuestro hijo. Pero no es menos cierto que eso fue gracias a dos hechos importantes. Por un lado, el trabajo en casa con él, sobre todo por parte de su madre, y el excepcional trabajo realizado por un tutor durante los 2 últimos cursos de primaria, que le ayudó bastante. De hecho, es de unos mejores recuerdos que él tiene de su infancia, lo tiene con este tutor. De todos modos, en esta época, los padres van a tener la sensación de no haber educado adecuadamente a su hijo. Y a la vez, también tendrán la sensación de que son las únicas personas que lo conocen realmente. En cuanto a las manifestaciones del trastorno en esta época, te diré que los problemas irán apareciendo conforme se avance en los diferentes cursos. A lo anterior hay que unirle que los chicos TAN pueden hablar demasiado y llegar a cansar a la persona que tengan al lado. Se comenzará a ver una falta de comprensión a la hora de abordar ciertos enunciados o textos. A esto le tenemos que sumar el no saber comprender las expresiones de doble sentido, las bromas, incluso las ironías. Estas cuestiones, junto con la aparición de situaciones novedosas, van a producir tensiones que terminarán, en la mayoría de los casos, con aislamiento social y desajustes emocionales. Todo ello sin perder de vista los problemas motores.
Es el momento en que se debe de acudir a profesionales como puede ser el orientador del centro, el pediatra o incluso el neuropsicólogo para que valore a nuestro hijo. Esto es la teoría, pero luego a la hora de la verdad es que, por desgracia, son muy pocos los profesionales capacitados para poder detectar el TAN de una forma adecuada. Gracias a Dios, esto poco a poco va cambiando. Es cierto que esto va cambiando, pues actualmente existen bastantes chicos que están diagnosticados, pero casi siempre de una forma parcial e incluso errónea, ya que se les diagnostica de otro trastorno, con todo lo que ello puede implicar a la hora de tratar y plantear soluciones adecuadas al TAN. Como te irás dando cuenta por todo lo dicho hasta ahora, conforme avanzamos en edad, avanzamos en las dificultades. Pero si una etapa es complicada para mí, lo es la de la secundaria, esa que abarca la adolescencia. En la secundaria los problemas sociales se agudizan. Da la sensación de que estamos ante un chico testarudo y cabezota, con una baja flexibilidad cognitiva. Incluso a nivel académico el rendimiento es muy bajo, y esto debido a la dificultad a la hora de hacer abstracciones de ideas y tener que exponerlas. Pero el punto más importante en esta época es el riesgo de aparición de problemas de ansiedad, depresión, etc. De todos modos, no te pierdas que estamos hablando de una época donde los jóvenes buscan su propia identidad y te puedes encontrar, como nosotros nos encontramos con nuestro hijo, que llegaba a tener tal nivel de ansiedad y depresión por todo lo que le rodeaba, que cada cierto tiempo teníamos una crisis de gritos, portazos y demás circunstancias que nunca llegamos a comprender. Lo único que aprendimos de aquel episodio es que después de cuando ocurría teníamos un par de meses de tranquilidad. Poco a poco fuimos superando todo lo que iba apareciendo por el camino, hasta que llegamos a la época de la juventud y de la edad adulta. En este punto te puedo decir que nos encontramos a ciegas, sí, a ciegas. Pero no solo nosotros, sino algunas familias más que a estas alturas de la película descubren que uno de sus miembros adultos está muerto. En nuestro caso, con un hijo diagnosticado con 22 años y después de muchos patazos para descubrir su mal, no han terminado las dificultades. Ahora comienzan los problemas en el ámbito laboral. A fecha de hoy, no he conseguido ni una hora de trabajo, pese a tener titulación de grado superior en marketing y publicidad. Al poco tiempo de haber sido diagnosticado, obtuvo el reconocimiento de la discapacidad, pero no por el trastorno, sino por las consecuencias de este. Sin embargo, recientemente se le ha delegado la renovación de la discapacidad y hemos iniciado otro enfrentamiento con la administración para que se reconozca de nuevo la discapacidad. Ya ves, aquí no hay descanso, da igual la época en la que te encuentres, se hace necesario luchar a brazo partido hasta el agotamiento. Es hora de ir terminando por hoy y a modo de conclusión, recordarte la importancia de conocer la evolución del trastorno en todas las épocas de la vida, teniendo claro que conforme pasan los años las manifestaciones del trastorno se van a agravar de tal modo que los defectos de las personas con los años empeoran. Y si no trabajamos la terapia desde los primeros años de la infancia, estaremos abocados al fracaso. Es hora de despedirnos. Solo me queda decirte que hasta el próximo podcast y procura ser feliz. Has escuchado Con el agua al cuello.